Queridos amigos, hoy seguramente vamos a contar un cuento que no estáis preparados para oír. Es algo especial, algo que nos viene desde aquellos recónditos lugares escondidos en este hermoso planeta donde la gente todavía no ha llegado a observar ciertos caracteres que ocurren por estas tierras inhóspitas de nuestro gran hogar. Este cuento se llama El Intimidatorio y vais a descubrir por qué. Ahí va. John era el tonto del pueblo. Le pusieron ese nombre porque era un buenazo. Era extranjero. Le encantaba James Bond desde crío. Y todos le llamaban Chon. Bonachon. Lo de la J en vez de Che en el nombre fue por castellanizar un poco. Cosas de los pueblos, oiga, yo ahí no tuve nada que ver. Nos dimos cuenta tarde de que así la liaríamos aún más, ya que suena más a Juan, que era su verdadero nombre cuando llegó de este país que tanto miedo da, a estas tierras inhóspitas por primera vez, que a sus cualidades benéficas. Pero esta historia es para otro día, y además carece de interés. Son estas suficientes razones para encomendar la ardua tarea de averiguar el gran secreto de las botas apiladas a tal insignificante personaje. Empezaremos contando el cómo llegó a manos del escritor tan increíble historia que sucedió, como casi todas las historias escritas en domingo, en una triste mañana de marzo, concretamente en un miércoles. Notas del autor. Por vicisitudes de la vida, en estos momentos, antes de proseguir con la introducción de la historia y sus personajes, el autor se ausenta de la misma 2 minutillos antes de continuar para pegarse un buen lingotazo, que merecido se lo tiene. Bien, proseguimos, prosigamos, prosegur, proxeneta, proximidad. En la proximidad del pueblo, ahí quería yo llegar, cuyo nombre no revelaremos por la seguridad de los habitantes del mismo y por la nuestra propia, que no es fácil, señores míos, escribir mientras 2 agentes de la CIA te miran con cara de mala leche y te apuntan con una Magnum. Hay un pequeño refugio al que todos llaman el Intimidatorio. Este pequeño refugio, en el pasado habitado por fugitivos y maleantes, es un campamento hoy regido por maleantes y fugitivos. Obsérvese cómo se da la vuelta a la tortilla y el tiempo pone todo en su sitio. Nuestro pequeño protagonista, John, y decimos pequeño porque su altura se asemeja a la de una lata de cerveza. No de las nuevas de estas altas, no, sino de las antiguas tamaño pequeño estándar. Aún no sabe en dónde se va a meter. No entiende nada de guerras políticas entre lugareños y gente con ciática. Ni le va ni le viene todo el asunto este de el intimidatorio. De hecho, al autor el motivo principal de la historia le empieza a aburrir bastante. Y eso que la historia, como quien dice, ni siquiera ha empezado realmente aún. Y este no sabe muy bien cómo continuarla. Pero todo sea porque las pistolas de los ciáticos no se disparen. El autor se prepara para continuar con la misma. Cuenta una vieja leyenda de este pueblo llano y rocoso que hace muchísimos años, tantos que nadie se acuerda ya de esto más que yo, y no por mi edad, sino porque a mí me lo contaron una vez, los habitantes originales del mismo se hacían llamar a sí mismos isleños. Cosa curiosa, ya que el pueblo en cuestión se encontraba más o menos en el centro de la península. Arriba a la izquierda y subiendo a la loma, y que nosotros sepamos, lo más cerca que este pueblo ha estado del mar ha sido cuando los lugareños iban a veranear a Benidorm. Y eso que solo los que tenían coche. Ninguno conducía. De cualquier manera, uséase tirando a mogollón, pasado el tiempo, Rigoberta, una de las víctimas del Titanic y una de las personas mayores del pueblo, decidió hacer hincapié en la historia y mandarla a tomar viento. Pero como sus progenitores la habían convencido de la historia esa de que ellos en realidad procedían de los isleños, Rigoberta decidió buscar en el baúl de los recuerdos de su abuelo Alfredo en busca de indicios para probar una u otra versión.
La versión de la cara A era la de los isleños. La versión de la cara B era la de los sabandeños. Esta última versión es más creíble para los habitantes del pueblo, ya que decía que provenían ellos de unas sabandijas que en su momento habitaron estas tierras dedicándose al pillaje. Y claro, teniendo el intimidatorio ahí al lado, que fue refugio de saqueadores durante siglos, tenía esta segunda teoría más lógica. Lo de que en el pueblo no había caudales de agua también ayudaba. Tal era la falta de agua que en los pueblos de alrededor se comentaba que este pueblo era de secano. Y así, al no haber casi agua ni siquiera para beber, pues claro, se dedicaban sus habitantes a producir vino. Qué bien rico estaba y sano era, oiga. Y todos ellos llevaban botas, para el vino, no en los pies. Pero cierto día las botas desaparecieron, se desvanecieron del pueblo. Durante décadas buscaron y buscaron, pero nada encontraron, hasta que un buen día, estando el pueblo en guerra con los poblados vecinos, entraron precisamente la Rigoberta y su entonces amante, el Pancracio, al intimidatorio, escapando de la guerra solo para ver un espectáculo atroz. Imaginábanse estos que, siendo refugio de saqueadores, el panorama en el intimidatorio sería singular, pero lo que se encontraron fue increíble. Era el intimidatorio un búnker enorme, por el que se entraba como si fuera la casa de Bugs Bunny, por un socavón en el suelo sin más, pero que una vez dentro se convertía eso en un laberinto enorme. Pasillos rectos, durante kilómetros y kilómetros, decidieron Rigoberta y Pancracio entrar por uno de dichos pasillos y recorrerlo hasta el final a ver qué se encontraban. Según entraban, todo a lo largo se encontraron con algunos de los cuadros más famosos de la historia, pero como ellos no sabían de arte, no le dieron importancia y terminaron creyendo que la Gioconda, la Mona Lisa y cuadros de artistas tan variados como Vermeer o Tiziano no eran más que pinturas rupestres creadas por sus antepasados. La realidad era muy diferente. Los pasillos eran un mundo subterráneos conectados entre diferentes países y a través de los cuales los saqueadores de las distintas épocas habían robado los cuadros originales durante años y dejado otros iguales en su lugar. ¡Qué pillas, Se oyeron pasos entre el pasillo oblicuo. Rigoberta y Pancracio se agacharon, se abrazaron, se miraron y se escondieron. ¡Qué rico está esto!, dijo en ese momento el autor entusiasmado, al acabar con 3/4 partes de la botella. Vale, también hicieron manitas y esas cosas, pero no es relevante en la historia ahora. No seáis impacientes, todo en su debido momento. A mí también me ha puesto a 1000 la historia ya. Tiempo al tiempo, habrá para todos y todas. Bueno, mejor vuelvo a la historia. Cuando el personaje que se acercaba se encontraba ya a escasos metros de ellos, y acercándose más, Pancracio le dio un garrotazo en toda la cocorota que ni M.A. Barracus hubiera sido capaz de soportar, y tumbaron al entrometido. Cuando le miraron, se dieron cuenta de que, ¡oh la la!, no era otro que John, que yendo allí de mandado, pues al final mira, mandado con un garrote y me han dejado cao. Rigoberta intenta hacer reaccionar a John, pero está completamente groggy. Y como ven que va a tardar en reaccionar, aprovechan para seguir a lo suyo un rato, con lo cual se dan una alegría y le dan una al autor, al cual se le ha acabado la botella hace un rato ya y tiene ganas de marcha. Las cosas como son. Pero ¿qué es lo que se oye en ese momento? Un ruido tremendo. ¿Será otra persona? ¿Será de los nuestros? ¿Será uno de esos rateros de pacotilla que vienen a subírsenos los impuestos otra vez? No son una, sino un grupo grande de personas que por el 5.º pasillo avanzaban hacia ellos al trote. Permanecieron nuestros 3 personajes escondidos mientras estos se acercaban. John, aún cao, y Rigoberta y Pancracio, dale que te pegó descubriendo el fuego. De repente se lió el lío padre, valga la redundancia, porque de un pasillo llegaron tropecientos vikingos, de otro tropecientos bárbaros, de otro tantos 1000 visigodos y de otro
agentes de la CIA por doquier. Nuestros amigos, bueno, amigos míos, que vosotros, como quien dice, los acabáis de conocer, salen del escondite muertos de miedo. Jon despierta, los bárbaros atacan, los tres se echan a un lado, los visigodos también atacan, se echan al otro. Los agentes de la CIA intentan rodearlos, pero los vikingos, toscos como eran, les meten a los tres en un enorme navío noruego mientras le echan un pulso finlandés al resto de los grupos invasores, como Sylvester Stallone en Yo el Halcón, pero en vikingo. Ni que decir tiene que ganan los vikingos. Huyen todos los demás. Y cuando llegan a Noruega nuestros tres personajes, estos tres muertos de miedo pensando que los van a matar, escuchan atentos el relato que el jefe de los vikingos así les narró. No temáis, amigos míos, pues hoy os voy a contar la verdad de vuestra propia historia. Estos pasillos que bajo tierra veis, y una de cuyas salidas da a parar a lo que llamáis el intimidatorio, junto a vuestro pueblo, es en realidad una máquina del tiempo que perteneció desde tiempos ancestrales a todos los saqueadores y pillastres de estas zonas del mundo. En cada pasillo se han ido acumulando los tesoros que unos y otros hemos ido robando a los demás pueblos a lo largo de los siglos. Y una vez cada varias décadas nos encontramos los mejores soldados de uno y otro ejército en batalla por mantener el resto de los pasillos libres. Somos nosotros los vikingos, pueblo guerrero sin par y proveniente de una isla perdida cerca de Noruega. Vuestros antepasados, que además de borrachuzos y gente tosca, contamos con la primera ley de protección del vino en la historia de la humanidad. Y rechazamos al dios Baco, cuyo nombre los romanos nos robaron cuando pasaron por nuestras despensas. Pero se lo pusimos nosotros, en honor a un actor del futuro que nos caería muy bien, Kevin Bacon. Jon estaba anonadado y deseando que alguien le tradujera lo que el vikingo le transmitía, porque no entendía nada, ni de la lengua que transmitían, ni de la situación general. Rigoberta y Pancracio estaban cada vez menos asustados y más en confianza, y esto se notaba porque el movimiento de manos entre ambos que cada vez llegaba más lejos. Si total estaban en familia, ¿por qué cortarse ahora, no? Digo yo. En lo alto del gran navío vikingo, alrededor del puesto de vigía, se encontraban todas las botas de vino que del pueblo habían desaparecido, juntas en círculo y apiladas. Caso resuelto, decidieron los tres salir del escondrijo y volver raudos al pueblo a contar sus aventuras y de cómo se había resuelto el caso de las botas apiladas, de cómo efectivamente eran descendientes de los isleños y además habían estado con los pillastres que durante siglos saquearon cuadros rupestres y tantas cosas como sus antepasados vikingos les contaron. Juan Olas, uno del pueblo adicto a las pastillas del mismo nombre, se rió a carcajadas y les dijo que todo había sido un montaje del pueblo para que se liara con el Pancracio, que veían que estaban hechos el uno para el otro, pero como no veían el momento de unirlos, en los pueblos estas cosas ya se sabe. Todo esto era absurdo. Pues a pesar de que en este pueblo garrulos lo eran un rato, no tenían infraestructura suficiente como para crear algo tan grande. De hecho, era el primer año que ponían un cine en el pueblo, y la cámara iba a ser un cinexin. No obstante, en el pueblo todos rieron y se dieron un gran festín y bebieron con las botas puestas y se cantaron una jota que ellos no sabían que era de origen noruego. Así de borricos eran los pobres. A pesar de saber que lo que habían visto era cierto, Rigoberta y Pancracio decidieron no volver nunca más al intimidatorio para no indagar más en su pasado, pero como eventualmente tuvieron un niño, tuvieron tantos niños como vikingos iban en la barcaza. Cuando el niño tuvo cierta edad, por curioso entró al foso y descubrió nuevos secretos, que según se vayan desvelando, yo os iré contando en otro episodio. Mientras tanto, Jon
Aburrido de no entender nada y de ser un espía nefasto,